Ok, entonces, el día de hoy vamos a completar nuestra tabla de la planilla que hemos venido trabajando en las clases anteriores, ¿sí? Para eso les voy a compartir mi pantalla y la tabla la habíamos dejado de este modo, ¿sí? Llena hasta acá, donde habíamos calculado cuál era la antigüedad de cada uno de nuestros empleados, ¿sí? Posteriormente en plataforma les pedí que agregaran los sueldos y también la cantidad de faltas que los empleados tenían, ¿sí? A esta parte igual le vamos a poner el formato de contabilidad y luego correspondía entonces calcular cada una de las columnas que estaban pendientes. En el caso de tipo de empleado, que es lo que vamos a trabajar hoy, y bonificación, ¿sí? Estas pues están amarradas a esta parte de acá. Entonces antes vamos a generar estas otras columnas para que mi cuadro quede como tendría que estar el de ustedes en este momento. Y así de paso, si hay alguien que todavía no haya completado esa parte, pues puede irla haciendo de una vez. Solo que la voy a trabajar un poco rápido. En el caso del descuento por faltas, ¿sí? ¿Quién puede indicarme cuál es la fórmula que les pedí? A ver, ¿qué fórmula usaron? Profe, creo que era el salario dividido 30 días por las faltas. Ok, el salario dividido 30, ¿sí? Esto nos daba, por así decirlo, el salario diario, ¿sí o no? Ahora, de este salario, ¿sí? Que digamos son 85,83 por día, ¿sí? Le íbamos a descontar, ¿sí? Salario y medio. Es decir, íbamos a multiplicar por perdón, por esta y por 1,5. ¿Sí era así? ¿O al revés? Al revés, profe. Al revés. Al revés. ¿Recuerdan que en la multiplicación el orden de los factores, qué pasa? A ver, ¿cómo va esa línea? El orden de los factores. ¿Y la matemática, pues? El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el orden en el que pongan los factores de la multiplicación, al final de cuentas va a ser el mismo resultado. Entonces, en esta primera parte de la fórmula, determinábamos cuál era el salario que la persona ganaba al día. ¿Sí? Ese salario se lo íbamos a multiplicar por la cantidad de faltas que había tenido. Es decir, en este caso, 2 faltas. Pero en muchas empresas no descuentan solo el día que faltó, sino que descuentan día y medio. ¿Sí? En algunas otras descuentan el día y el séptimo. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que nosotros estamos haciendo, vamos a descontar el día, ¿sí? Y medio día más. Por eso estoy multiplicando por 1,5. Si, por ejemplo, multiplicara solo por 1, no afecta este resultado, ¿o sí? Cualquier número multiplicado por 1 es igual a ¿qué cosa? Así mismo, profe. Exacto, así mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si multiplico solo por 1, no hay ningún cambio, pero si multiplico por 1,5, ahí sí ya me estoy refiriendo a ese mismo más la mitad, ¿ok? Entonces, en este caso, quedaba esta cantidad de descuento, ¿sí?
En el caso del IX, a ver cuál es la fórmula. Es el salario por el 4.83%. Salario por 4.83%, gracias. Y luego en salario a devengar, ¿sí? Y vamos a incluso relacionar algunas de las columnas que todavía tenemos vacías, ¿sí? Y vamos a aplicar lo que era la suma del salario más la bonificación. Recordemos que la bonificación es algo que nos dan extra, ¿sí? Menos lo que le vamos a descontar por las faltas que tuvo, menos lo que se le descuenta del X. Esa era la fórmula que tenía que quedar y ahí nos da este resultado. Entonces, ok, entonces acá ya tengo estas tres fórmulas, ¿sí? Y puedo hacer esto para acá y entonces ya me quedó llena, y ya me quedaron llenas mis tres columnas, ¿sí? Va, hasta acá era la segunda actividad que encontraron en plataforma, ¿cierto? Sí, perfecto. La siguiente estaba relacionada a las funciones básicas. Recordemos que las funciones básicas o las más comunes o principales son estas 5 funciones que aparecen en la parte de acá. Suma, promedio, contar números, max y min. ¿Sí? Sus propósitos o para qué sirven, pues son bastante obvios. ¿Sí? En el caso de la función suma, pues esta lo que va a hacer es sumar una cantidad de cantidades. ¿Sí? En este caso, si yo aplico la función suma, me escribe suma y entre el paréntesis el rango de celdas que va a utilizar para ejecutarse. En este caso, desde L3 hasta L17. ¿Sí? Y me va a dar este resultado entonces. Recuerden que estas cantidades de acá y asimismo esta cantidad de acá va a cambiar cuando agreguemos a nuestra tabla la bonificación. ¿Ok? Luego, en el caso de promedio, ¿sí? Lo que hace esta función, pues simplemente es sumar todas las cantidades y luego dividir ese resultado entre el número de cantidades que sumó. ¿Sí? Entonces, acá, no sé si está bien que me haya seleccionado desde acá hasta acá. No, profe. ¿Hasta dónde tendría que llegar, Reina? Solo hasta la última cantidad del salario a devengar, no de lo de totales. Que se encuentra en la L17, ¿sí? Entonces ahí ya me dice que el sueldo promedio es de 2.237, ¿sí? Aunque hay sueldos más bajos y hay sueldos que son más altos, ¿sí? Ahora, la función max y la función min, ¿sí? Estas lo que hacen es seleccionar un rango de celdas y de ese rango de celdas encontrar cuál es el número mayor, en el caso de max, y el número menor en el caso de min. ¿Sí? Entonces, si selecciono max, ¿sí? Igual me está seleccionando desde L3 hasta esta de acá. ¿Sí? Si yo ahorita presionara Enter, ¿cuál es la cantidad más grande que está entre el rango que tiene seleccionado? La de los totales. La de los totales, ¿sí? Y yo no quiero entonces la de los totales, entonces quiero que llegue solo hasta el 17. Ok, entonces el sueldo más alto que tenemos es este de acá. ¿Sí? Y por último, con la función min, acá veámoslo de cierto modo. Si yo dejo que seleccione todo ese rango, no me va a mostrar esta cantidad, porque es la más alta. No me va a mostrar esta otra porque es la promedio.
No me va a mostrar esta otra porque tampoco es la más alta, ¿sí? Pero si trabajamos de forma ordenada, sabemos que nuestra función debe llegar hasta la celda 17, ¿ok? Y en ese caso nos encuentra que el sueldo más bajo era este de acá. Hasta ahí llegaba la tercera actividad segunda o tercera actividad que le subí, ¿sí? ¿Complicado? No, ¿verdad? Yo me tomé como 5 minutos para ejecutarlo, si no es que un par de minutos más. Ahora entonces viene lo interesante. Estas dos columnas, ¿sí? Que son las que vamos a trabajar juntos. Incluso si no tienen lleno esto de acá todavía, ¿sí? Igual pueden trabajar estas dos columnas que vamos a trabajar todos. Ahora, para estas columnas lo que nosotros vamos a utilizar es una función SI, ¿ok? Si recordamos anteriormente cuando trabajábamos con las funciones SI, ¿sí? Recordarán que las funciones SI son funciones que nos van a dar un resultado, ¿sí? Dependiendo de si una condición se cumple o no se cumple, ¿sí? Como por ejemplo, si yo voy manejando mi vehículo, ¿sí? Y llego a un semáforo, ¿qué condición debe de cumplir el semáforo para que yo continúe mi camino? A ver. Color verde, profe. Exacto, el semáforo tiene que estar en color verde para que yo pueda continuar. Entonces, si el semáforo tiene el color verde, la condición se cumple, ¿sí? Y entonces yo ejecuto, ¿sí? Mi valor sí verdadero, porque la condición se está cumpliendo. Si el semáforo está en rojo, ¿sí? La condición se cumple. A ver. Si el semáforo estuviera en rojo, ¿será que la condición se cumple? No. No, entonces me tengo que detener, no puedo continuar. ¿Y si estuviera en amarillo? A ver. ¿Qué pasa si está en amarillo? ¿Le voy más rápido o no? No, se tiene que detener. Me tengo que detener porque la condición es de que yo pueda avanzar solo si está en verde. Entonces, como no está en verde, ¿sí? Tengo que detener. ¿Ok? Ahora, de cierto modo, esto funciona y tal vez recuerdan que lo vimos el año pasado cuando hablábamos de que si el alumno tenía una nota mayor a 70, ¿sí? Mostraba un mensaje que era aprobado. Y si era menor de 70, ¿sí? Es decir, si la condición no se cumplía, mostraba entonces el mensaje no aprobado. ¿Recuerdan esa parte? ¿Recuerdan ese ejercicio? Perfecto. Ahora, vamos a determinar entonces, ¿sí? ¿Qué tipos de empleados son los que nosotros tenemos? ¿Ok? Entonces, podemos tener dos tipos, antiguos o nuevos. ¿Ok? Entonces, para determinar esta parte, necesitamos basarnos en cuántos años han trabajado con nosotros. ¿Sí? Y vamos a suponer que si tienen más de 3 años, entonces ya son empleados antiguos. Pero si tienen entre 1, 2 o 3 años, son empleados nuevos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, antes de iniciar, ustedes ven que aquí dice 07, ¿sí o no?
Pero ¿recuerdan cuál era el número original que aparecía acá? A ver, si yo me baso en los años, recordarán que el número original de años es este. ¿Sí? O sea, nosotros colocamos el formato para que solo nos apareciera 07, ¿sí? Pero su valor real es este de acá, ¿ok? Entonces, al momento de hacer nuestra función, debemos de tomar en cuenta estos 4 dígitos, ¿ok? Entonces, vamos a colocar igual si, voy a hacer esto más grande para que puedan verlo mejor. Entonces sería igual si la prueba lógica o la condición diría que la antigüedad sea mayor que ¿cuánto? A ver, 3. que 3, pero ¿será que escribo 3 o escribo 1903? Profe, yo le puse por 3 porque como es en celular no me deja ponerlo de antigüedad. ¿Cómo O así? sea, solo puse el 7 y no puse 1907, digamos, porque mi teléfono no me da la función de poner eso. Oh, ya te entendí. Ok. Sí, en tu caso va a funcionar más fácil porque aquí no hay una fecha, sino que simplemente están los números. Ya te entendí. Ok, entonces, en este caso sería que si la antigüedad es menor a 1903, ¿sí? Punto y coma. Recuerden que en algunas computadoras, ¿sí? No va a funcionar con punto y coma, sino que va a funcionar con coma, ¿sí? Así como en la mía, si yo presiono punto y coma, se traslada de la primera parte a la segunda parte. Pueden notarlo porque la parte que estoy escribiendo está en negrita. Y si pongo punto y coma, se pasa a la siguiente. En el caso de algunas de las computadoras, puede ser que el punto y coma no funcione porque el formato está establecido diferente. Entonces se usa la coma. ¿Ok? Entonces, si la antigüedad es menor a 1903, ¿qué tipo de empleo va a hacer? ¿Nuevo o antiguo? Antigua, Si tiene menos de 3 años, Nuevo. va a ser nuevo. Y si no, ¿qué empleo va a hacer? Antiguo. Antiguo. ¿Ok? ¿Alguien me recuerda por qué utilicé las comillas para cada una de las palabras? para indicar que son letras, profe. Exacto, para indicarle a Excel que es texto. Ok, entonces, ¿este empleado tendría que ser nuevo o tendría que ser antiguo? Antiguo. ¿Eh? Sí, no funcionó y entonces salió antiguo. ¿Ok? Vamos a ver, antiguo, antiguo, ¿sí? Antiguo, antiguo, nuevo. ¿Qué nuevo? No, 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 no.
Estos dos me causan duda. ¿Por qué razón? Veamos, si yo veo su fecha. Oh, ya. ¿Sí? Miren, pues, al eliminarle todos estos, ¿sí? Todas estas cantidades de acá, nos queda solo 0,4 y 0,4. Pero la realidad es que no tienen en sí todos esos años ya cumplidos, digámoslo así. Ok. En este caso, a ver. Sí, todavía no han pasado de año, entonces por eso los va a mostrar de ese modo. Ok, entonces ahí estamos bien, tenemos antiguos y tenemos nuevos. ¿Ok? Ahora, para la bonificación vamos a igualmente utilizar una función SI. ¿Sí? Solo que ahora la función SI se basa en qué tipo de bonificación va a recibir el empleado, dependiendo de si el empleado es nuevo o el empleado es antiguo. ¿Ok? Veamos. Vamos a suponer, ¿sí?, que en el caso de los empleados que ya tienen varios años con la empresa o con el colegio en este caso, ¿sí?, la bonificación mensual que se les da es igual al 20% de lo que ganan. ¿Ok? Es decir, que ganan su sueldo más 20%. ¿Ok? Ahora, en el caso de los empleados nuevos, a ellos se les paga la bonificación normal que indica el gobierno. ¿Sí? ¿Qué sería cuál? ¿Cuánto gana de empleado cuánto gana de bonificación un empleado según el Código de Trabajo? 250. Ok, 250. Entonces, de nuevo, igual sí. Y mi prueba lógica o mi condición va a ser que la celda donde está el tipo de empleado, ¿sí?, sea igual a qué cosa. ¿Nos vamos con el antiguo o nos vamos con el nuevo? ¿Con cuál de los dos quieren hacer la prueba lógica? A ver. Antiguo. Con antiguo. Ah, va. Entonces, si F3 es igual a antiguo, ¿sí?, ¿qué queremos que suceda si esa condición se cumple? A ver. ¿Qué va a pasar si el empleado es antiguo? No se escucha. Enciendan su micro sin miedo. Le van a pagar el salario más el 20%. O sea que entonces ahorita, ¿qué tendríamos que calcular? Salario. No, el salario ya lo tenemos acá. Por el 20%. Entonces el salario está en G3 por 20%. ¿Sí? ¿Qué pasa si el empleado no es antiguo? O sea, si no se cumple esta condición. ¿Cuánto le vamos a pagar? $250. ¿Sí? Ahí no pongo ninguna fórmula, sino que solo coloco la cantidad. Si se dan cuenta, solo en estas dos funciones SI
vimos que una función puede servir para poner una palabra de texto, ¿sí? Para hacer una fórmula o para poner una cantidad numérica. Entonces, en el caso de este empleado de acá, ¿sí? Este es antiguo. O sea que a este sí se le va a dar el 20% de su sueldo. En ese caso sería, vamos a ver, 250 sobre el 10%. 150 más 250, 500 más 750, serían 515 el resultado que nos tendría que salir. ¿Sí? Que es igual al 20% de su sueldo. En el caso de esta persona acá, por ejemplo, serían, a ver, 260 más 260, 420 más 425 tendría que salir en ese. Perdón, 525. Vamos a ver. Y hasta acá, donde ya hay uno nuevo, 250. Todos los demás tienen cantidades mejores porque obviamente ganan el 20%, mientras que los nuevos ganan solamente los 250. ¿Funcionó? Ahora, si se dan cuenta, las cantidades de acá ya cambiaron, ¿sí? Y ahora también cambiaron las cantidades de acá. A ver, los sueldos más bajos que teníamos, si no estoy mal, estaban entre estas celdas de acá, ¿sí? Ahora es este el más alto, ¿sí? Y el más bajo es este. Mientras que anteriormente estaban como que juntos las dos cantidades de max y min habían quedado como que juntas en las celdas de acá. Entonces nuestra tabla ahora tendría que quedar de este modo. ¿A alguien le quedó diferente? ¿O a todos les funcionó? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Sí, Profe, yo sí. a ver, dime. Yo no vi cómo lo hizo la fórmula ese de antiguo y nuevo, porque estaba copiando. Esta. Ajá. No, la fórmula del antiguo y nuevo, ese. Incluso si a alguno se le complica, por ejemplo, vamos a ver qué se me hizo. Maritza, que por ejemplo lo hizo en el celular, ¿sí? Ella en este caso no tiene la fórmula, porque si tenía la fórmula no le podía quitar todas las cosas, ¿sí? Entonces, en su caso, por ejemplo, yo entiendo que ella lo hizo de este modo. 77765 7775 44333 22287. A ver, Maritza, tú lo tienes así, ¿verdad? Sí, Sí, así con números, sin haber hecho esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, así como Maritza, que lo tiene de ese modo,
ella no tiene que poner 1903, ¿sí? Porque sus celdas de acá no dicen 1900 algo, así como las de nosotros. Entonces, en este caso, la función de Maritza quedó de este modo. Si esta celda es menor que, perdón, mayor que 3, entonces, ellos son menor que 3, entonces mostraba el mensaje nuevo. ¿Sí? Pero si no, mostraba el mensaje antiguo. ¿Sí? Y en este caso, él es antiguo, 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 antiguo. Todos ellos son antiguos. Acá sí nos funciona que estos que tienen 4 años sean antiguos. ¿Sí? Nuevo, nuevo, nuevo. Vamos a ver. Estos tendrían que ser nuevos. Entonces le vamos a poner al revés. Si es menor que 4, va a ser nuevo. Ahí está. Nuevo, 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 nuevo. Antiguo, antiguo. ¿Sí? En este caso, utilizando números reales, ¿sí? Sí toma estos como que son empleados antiguos. ¿Ok? Ahora, ¿alguien sabe por qué aparece el 1900? ¿Por qué en las cantidades de acá no sale 1900 y no un número normal? ¿Alguien sabe esa parte? Miren pues. Cuando terminó el año, cuando terminó el año 99, si no estoy mal, en 1999, ¿sí? Las computadoras, ¿sí? No tenían como que más fechas. Entonces, muchas de las personas pensaban que como en la computadora ya no aparecían más fechas después del 31 de enero, del 31 de diciembre del 99, entonces las personas pensaban que al llegar el año 2000 se acababa el mundo, ¿sí? Porque la computadora ya no tenía, por ejemplo, un 1 de enero del 2000. Entonces, basándose en eso, hubo un gran caos y un montón de gente se estaba matando porque el mundo se iba a acabar. Fue uno de los primeros fines del mundo que generaciones como sus papás y yo hemos vivido. Entonces sucede que las computadoras no tenían esa fecha y cuando se programaron de nuevo para que sí tuvieran fecha después de terminado el año 99, ¿sí? Sucede que la primera fecha que tiene una computadora o la primera fecha que reconoce, ¿sí? Está en el año de 1900. Por ejemplo, si yo escribo 1 de enero del año 1900, es una fecha. Incluso si lo pongo en fecha larga, ¿sí? Me va a detectar que ese 1 de enero en el año 1900 fue un día domingo, ¿sí o no? Ahora, si yo escribiera, por ejemplo, el 2 de enero fue lunes, 3 de enero martes, miércoles y así sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo escribiera 31 de diciembre de 1899?
¿Qué día nos tendría que salir acá? A ver, qué día caería esa fecha? Si el 1 de enero fue domingo, es el 31 de diciembre, ¿qué día fue? Sábado. Ok. Pero si yo presiono Enter, ¿sí? Pueden ver que no se convirtió en una fecha, ¿sí? Sino que el formato de la celda sigue en formato general. Si yo escribo cualquier fecha, 30 de mayo del 86, ¿sí? El formato de esa celda cambia a fecha. Pero, en cambio acá, colocando el 31 de diciembre de 1899, no la reconoce como una fecha. Y es porque el calendario de la computadora solo llega desde el 1 de enero del 900 en adelante. Por así decirlo, este es como que el año cero, ¿sí? Aunque diga ahí 1900, ¿sí? Para la computadora ese 1900 es el año cero, es como que dijera 000. ¿Sí me entienden esa parte? Es por eso que acá nos sale esa cantidad, como 1903, 1904, que en teoría en lugar del 19 sería 00. Por lo tanto, acá donde dice 1907, está diciendo 0007. Pero nosotros no lo visualizamos de ese modo. Entonces, voy a detenerme por acá.